Las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infectoteam y este es nuestro podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que arrasa con medio mundo cada año. Hace que la gente pierda no puede ir al trabajo, hace que pierdan fiestas, hace estragos. La gente se queja muchísimo, va mucho a la consulta del neumólogo, del infectólogo, del internista. Acopa las consultas en los periodos de invierno. ¿Cuál es ese, doctora? Y a la emergencia también. Ah, y a la emergencia también. Las gripes. La gripe. Tienen que ser las gripes, sí, claro que sí. Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo en un nuevo episodio. Bienvenido otra vez. Y como decía el doctor, vamos a hablar de gripe. Vamos a hablar de gripe. ¿Por qué vamos a hablar de gripe? Porque no todas las gripes son iguales. Y el año que viene vamos a hablar de gripe otra vez. Porque cuando viene a ver, quiera Dios que no haya otra nueva, ¿verdad? Sí. Uno va a gripe todos los años. Ese va a ser un episodio fijo. Cada año, gripe. Cada año. Bueno, pues vamos a comenzar diciendo que no todas las gripes son iguales. Y que usualmente a lo que decimos gripe, la traducción en inglés es flu, es como la influenza. Que el realmente, flu. Exactamente. Que no es lo que normalmente, no es normal, ¿verdad? Pero que lo que comúnmente se ve aquí. Hay gente que no se le quita una gripe, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo creo que el espectro ha incrementado. Entonces, antes hablábamos de gripe y estábamos hablando del virus de la influenza. No es que nunca existieron los otros, siempre han estado ahí, pero como que en la cabeza de todos nosotros, vamos a decir que pre-pandemia, era gripe, ¿verdad? Era el influenza. Después de ahí, entonces, se subió el COVID, y ahora ya en este año estamos hablando mucho de otro virus, que es el virus sincitial respiratorio, y ahora con los nuevos métodos diagnósticos estamos identificando nuevos virus. Es decir, que yo creo que todo eso engloba lo que la gente llama gripe. Yo creo que como ahora que tú lo mencionas, como que ahora tiene más relevancia saber cuál es el virus, o por lo menos algunos de los virus que está causando el proceso en relación a otros, a lo que pasaba antes, que quizás lo más complejo que veíamos era influenza en los pacientes que se complicaban, pero casi todos eran resfriados comunes, que es el otro o la otra entidad. Que incluso en los libros de texto se habla de resfriado común. A veces tú encuentras ese título ahí en los libros de texto de los médicos, pero que eso engloba muchas cosas. Engloba muchas cosas porque no tiene un solo agente. Porque no tiene un solo agente. Un solo agente etiológico. Hace unas cuantas semanas hicimos un post sobre eso, de que por qué que cuando yo voy a la emergencia me dicen eso es un virus, eso es un virus, entonces le dicen que es un virus porque son más de 200, yo creo que más de 300 diferentes virus que pueden producir lo que se llama resfriado común, que es lo que se manifiesta con todo lo que afecta de aquí para arriba, o sea, la garrapela, la nariz tupía, esa tos seca, ese malestar general. Pero, puede dar una fiebrecita. ¿Por qué tú crees que es tan importante ahora identificarlo? Antes no lo hacían. Si tú hablas con con los abuelos, con los papás, te dicen, no, eso, tú te tomas una pastilla y un acetaminofén, por no decir una marca. La sopita de la abuela. Con X cosa y ya con eso tú te quitas esa gripe. Pero hay gente que incluso hay remedio con ron, que se toman acetaminofén con una cerveza, ron, o sea, eso lo quita una cerveza. Pero, ¿por qué tú crees que ahora como que eso ha cambiado? Y si realmente eso hay una necesidad de saber quién es. Mira, hay 3 nombres para esa respuesta que te voy a dar. Hay que saber ahora, hay que saber si es COVID, ¿verdad? Si es el SARS-CoV-2, hay que saber si es influenza, o hay que saber si es el virus sincitial respiratorio. ¿Por qué? COVID e influenza ambos tienen medicamentos con los que tú puedes disminuir las manifestaciones en el paciente y disminuir la transmisibilidad a otras personas. Sincitial respiratorio no tiene un tratamiento específico, pero sí medidas que tomar, diferente a lo que es el resfriado común. Obviamente nadie quiere que se le pegue una gripe. Las recomendaciones siempre va a ser, si usted tiene gripe, si usted tiene un resfriado, ande con su mascarilla, lávese mucho la mano, así de cosas, pero estos 3 agentes agente de la SUA, ¿verdad? Que acabo de mencionar, tienden a tener mayor riesgo de complicaciones en personas específicas y por eso es necesario saber si lo que usted tiene es o no es. No es lo mismo que le dé una gripe, una influenza, el COVID, el sincitial respiratorio a un joven que no sufre de nada,
a que cuando se vaya a su casa, la abuelita que vive con ustedes coja ese virus, entonces así hay problemas. Entonces cuando una gente va a una emergencia y el médico le dice, tosa, usted es influenza, tosa usted es sistema respiratorio, tosa usted es COVID, ¿usted cómo es? No es así. ¿Cómo se hace? No es así, clínicamente tú sabes que, mira, cómo se hace. El doctor aquí dándome bombo a mí, porque el doctor sabe muy bien, pero para que ustedes sepan, eso no es así. Por manifestaciones clínicas es difícil. ¿Por qué? Porque depende mucho del sistema inmune de cada quien. Y hay jóvenes que te hacen una influenza que parece un resfriado común. Bueno, por manifestaciones no es tan fácil tú diferenciarlo. Sí podemos tener una idea por algunos síntomas específicos en algunos pacientes, porque tanto el COVID, la influenza y el virus sincitial respiratorio sí, tienden a dar más síntomas sistémicos. ¿Quiere decir eso? Usted tiende a sentirse mal el cuerpo entero, ¿verdad? En los resfriados comunes casi siempre todo de aquí para arriba, usted sigue normal su cosa y esa cosa, ese muermo, como dice la gente. Y de los demás puede ser que le dé la fiebre, más dolor en el cuerpo. El sincitial respiratorio produce mucha sinusitis. Con la sinusitis viene la otitis. Y si el paciente es asmático, no, ahí eso es otras complicaciones. Tú sabes que yo soy partidario de que se identifique a través de las pruebas y no arriesgarme a tratar de decir cuál es el virus porque el paciente diga que tiene o aquel síntoma, porque hay un solapamiento de los síntomas, es decir, hay un parecido de los síntomas muy grande, y tú puedes tener una gente que tenga COVID y que físicamente parece una influenza. Entonces, obviamente, como tú dijiste ahorita, llevan tratamiento los dos. Entonces, lo mejor es hacer las pruebas, porque las pruebas son facilísimas de tenerla y en 5 minutos tú tienes el diagnóstico. Es una prueba como la del COVID, señores. Hay una prueba molecular, que eso es una cosa finísima, pero que en pocos minutos te da el resultado. Te van a decir que si tú lo hiciste en la mañana a las 5 de la tarde está, pero eso es rápido y te dice, te identifica esos 3 virus. Ya si no son esos 3, hay otras. Hay un si el panel tiene muchos exactamente, otros, que te puede decir si lo que pasa es que hay una diferencia de precio importante entre uno y otro. Pero, por ejemplo, esa es la respuesta de por qué ustedes le dicen es un virus, ¿verdad? Si ya no son esos 3, pero usted tiene los síntomas característicos, lo más probable que usted le van a decir, eso es un virus común, de esos que causan el resfriado común, y el manejo es de soporte. Sí, ¿y cuántos días dura una gente con Dura varios días, porque por ejemplo, depende de cuál sea. El sincitial respiratorio, ya yo he tenido pacientes que duran su 10 días. Con las manifestaciones clínicas y después las secuelas, por ejemplo, la sinusitis, el dolor facial, porque tiene congestión, o sea, tiene las secreciones ahí. ¿Y qué hace una gente que tiene una gripe y que también dice que tiene diarrea? Yo no entiendo eso. Claro, porque son síntomas generales, eso puede suceder, claro que sí. Además de que también a veces se toman cosas que le dan diarrea. Sí, pero es bueno que la gente sepa que, por ejemplo, especialmente el coronavirus tiene afinidad por ciertos receptores del tejido del tubo gastrointestinal, y eso provoca inflamación intestinal y diarrea. Pero por eso tú te recuerdas cuál de las variantes fue que llegó, que era gastrointestinal. ¿Tú te acuerdas cuando estábamos en COVID? Había una variante que no era nada respiratorio y era diarrea, mucha diarrea. Me imagino que la Delta, algo así. No, era otra de esas menos de la menos agresiva. Exactamente, pero sí, realmente hay muchos síntomas y cada persona va a manifestar diferente. Por eso, como decía el doctor, no es porque uno quiera molestar, no es porque uno quiera que usted gaste dinero, es que si usted vive con otra gente, hay que tomar medidas. Además de que si, por ejemplo, es influenza, hay un antiviral que usted lo puede comprar, que uno se la va a recetar. Y que te reduce los días de los síntomas muchísimo. A la segunda dosis, casi siempre ya usted no tiene fiebre y está mejor. Y así mismo, por ejemplo, como usted se lo toma ese medicamento, si hay una persona de riesgo en su casa, uno le indica la profilaxis. Yo le indiqué hace unas cuantas semanas porque había alguien de mucho riesgo de complicaciones en la casa. Se usa profilaxis. Y se usa la profilaxis. Entonces hay que tratar de identificarlo. Ahora bien, tú decías de que usualmente el manejo, uno antes decía como la sopita de la abuela y una serie de cosas. No hay tratamiento específico para los otros virus que no son... Usualmente no hay un tratamiento. Incluso a veces ni siquiera son necesarios porque el paciente mejora solo. Es decir, que la mayoría de los virus, que ya tú dijiste que serán como 200 y pico, no tienen tratamiento. ¿Cuáles sí tenemos? Tenemos el para COVID, tenemos para influenza, y en casos muy extremos,
se recomienda ribavirina para algunos virus, pero incluso es un medicamento que tiene muchos efectos secundarios y que son para pacientes que, por ejemplo, para sincitial respiratorio, muy grave. Eso, yo lo he leído en pacientes inmunocomprometidos severos que tienen sincitial respiratorio, que se puede complicar con miocarditis, o sea, tener manifestaciones extrapulmonares o eso de fuera de la vía respiratoria. Pero eso es más al azar que chivo, porque eso es bastante tóxico. Y yo creo que, yo no sé si aquí al país llega. Yo creo que se usaba antes, porque recuerda que en el esquema de hepatitis C estaba, pero yo creo que ya como hepatitis C, que se va a hacer otro de nuestros temas en algún momento, y yo creo que para ese vamos a traer algún invitado a hablar de las hepatitis. Ya para hepatitis C ese tratamiento quedó fuera, porque era muy tóxico y poco efectivo. Muy tóxico. Entonces, nada, pero hablamos de que, por ejemplo, para influenza hay el tema de que tú puedes hacer profilaxis y evitar llegar a los síntomas tomando tratamiento. No se toma igual, se toma diferente, pero además, pero más importante que eso, mucho más importante es el tema de las vacunas. Es decir, los 3 principales virus que producen el resfriado común tienen vacunas. De esos 3, 2 tienen vacuna aquí en la República Dominicana. Hay uno que posiblemente el próximo año o el año de arriba comience a llegar ese tipo de vacuna. Nos referimos obviamente a la vacuna de la influenza, que es todos los años, tradicionalmente ha sido todos los años, y obviamente luce ser que la vacuna del COVID va a ser todos los años también, porque ya llevamos 3 años poniéndonos diferentes vacunas. No la hemos puesto nosotros, pero la gente no se la quiere poner. Tú dices que sí, pero la gente... Pero señores, hay que, tienen que estar conscientes de que la última variación de la vacuna del COVID no está aquí en el país. Entonces, ojo con eso. Hay una vacuna que es la monovalente, la ultimita, monovalente, bivalente. Entiendo que bivalente. La ultimita, que ustedes vieron que nosotros subimos una foto, porque yo llevé al doctor casi arrastrado a que no la pusimos, no, mentira, fuimos y no la pusimos. Esa que es la última, que es la que demuestra que cubre las variantes que andan ahora, se supone hasta ahora que esas todos los años que no las vamos a poner, igual que la de influenza. Y como decía el doctor, para el sincitial respiratorio tenemos una vacuna, o hay una vacuna que la esperamos para el año que viene. No se le aplica a todo el mundo porque el sincitial respiratorio puede ser autolimitado en personas que no sufran de nada. Se pone a pacientes mayores de 50 años o a pacientes embarazadas en el último trimestre para prevenir o para proteger al bebé que van a nacer hasta los 6 meses, porque los bebés tienen mayor riesgo de complicaciones también. Hay también un medicamento, unos anticuerpos monoclonales que se utilizan para tratar a los niños. O sea que eso está vamos... Sí, como que es un virus que se le está poniendo atención. Y eso se debe a que como ocurre mucho en infectología, cuando tú proteges a la población por un virus o bacteria o lo que sea, eso da oportunidad a que otros virus, bacterias que no eran tan importantes, comiencen a tener relevancia. Para cerrar eso, como lo que pasó en China recientemente, que ustedes vieron que un boom por un brote de neumonías, todo el mundo aquí asustado, y al final ellos dicen que es justamente lo que dice el doctor, que después de las medidas del COVID todo había bajado y ahora todo subió. Ahora empiezan a subir, sí. Así que... Nada, pues yo creo que aquí cerramos con el tema de la influenza. Creo que faltó, y del resfriado común, creo que faltó hablar un poco de los grupos de riesgo. Tú dijiste ahorita las embarazadas, los obesos, las personas que... asmáticos, los fumadores. Esos son los grupos de mayores riesgos. Pero yo creo que ya nosotros le dimos las pinceladas al tema. No, y ustedes escriben por ahí, por el Instagram, que ustedes saben que estamos en eso. Escribimos y respondemos y seguimos en contacto, como yo les digo. Pues nada, hasta luego. Las infecciones explicadas de forma llana y concisa. Nosotros somos Infecto Team y este es nuestro podcast.